Muy bien. Estamos entonces comenzando. Ahí iniciamos el videito. Bien. Estimados y estimadas asistentes, su profesor Alfredo Merlet por acá. Vamos a entonces comenzar la masterclass número 2 ya de este módulo em, y en curso de riesgo y valorización de activos. Ya una temática súper relevante y que espero también que a medida que avancemos en el curso se vayan dando cuenta y lo puedan ir relacionando con aspectos cotidianos del quehacer, ¿ya? Como algo ya hemos ido mencionando y también se ha mostrado en el material disponible, el riesgo, que es la posibilidad de un evento negativo, ¿ya? En particular, aquí hablando en términos financieros y económicos, bueno, es algo inevitable. Yo convivo siempre con el riesgo. No lo puedo eliminar por completo, yo puedo mitigar. Y además, este concepto de riesgo me afecta la valorización de mis activos financieros. De ahí viene el dicho también, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero eso también puede significar que en el tiempo, yo cuando calculo, por ejemplo, instrumentos de inversión a 10 años, el riesgo aumenta mucho porque me extiendo en el tiempo y por lo tanto la tasa de descuento también es mayor. Y eso hace que el valor presente, cuando yo haga los descuentos de los flujos también, quizás pueda ser más chiquito, ¿ya? Bueno, ese es parte del cúmulo de temas que vamos a seguir profundizando y que están de alguna manera inmersos en esta temática de riesgos y valorización de activos. Porque finalmente, claro, ustedes me podrían preguntar, profesor, em, estamos hablando de valorizar, ¿no es cierto? De darle un valor, tratar de contemplar un retorno esperado, un promedio, una esperanza matemática, hay distintos términos. ¿Eso qué tendría que ver con el riesgo? Y entonces parte del desafío es que aprendamos que están muy relacionados, ¿ok? Bien, haciendo una breve recapitulación entonces de lo que vimos en el módulo uno, estuvimos revisando los fundamentos de el riesgo financiero, ¿ya? Efectivamente, preguntas como ¿qué entendemos por riesgo financiero? Cómo esto, como les mencionaba ahora también, está de alguna manera dando vuelta en el quehacer diario de nosotros como personas comunes y corrientes y también en el mundo de las finanzas. Y cómo esto finalmente también apunta a poder clasificar y determinar distintos tipos de riesgo. ¿Ok? Hoy día, en particular, vamos a revisar los riesgos de mercado. Esta es un área muy interesante, muy bonita, y espero que también finalmente después les quede claro la diferencia del riesgo de mercado de otros tipos de riesgo. ¿Ya? Vamos a contar con, por ejemplo, el riesgo de tipo crédito, que es usualmente, ustedes saben, en el mundo de las empresas, yo vendo a crédito. Es difícil que venda a contado, ¿no es cierto? Entonces yo tomo un riesgo de crédito. Y de hecho, lo mismo le pasa a la banca. Los bancos prestan, colocan créditos y entonces tienen toda un área de análisis de crédito, de riesgo de crédito. ¿Ya? Hay una herramienta efectivamente que es útil para poder, de alguna manera, desligarse de este riesgo de crédito, que es el famoso factoring, ¿ya? Pero eso responde a otro tipo de temáticas, solamente se los menciono que en general el mundo de las finanzas tiene distintas áreas y todas conversan unas con otras, ¿ya? Tenemos entonces el riesgo de crédito, tenemos el riesgo de tipo también operativo, que a veces conversa con el financiero, ya que tiene que ver con la continuidad del negocio. Pero el riesgo del mercado, que es lo que vamos a ver hoy día, está más bien relacionado con lo que tiene que ver con el entorno. Riesgos de alguna manera externos que se desprenden de mi estructura interna de balance, pero que están mayormente afectados por eventualidades externas a la compañía. Por eso se llama riesgo de mercado. Les quiero comentar para que también cuenten conmigo en términos de poder contactarme si tienen alguna duda. Yo trabajé en esta área, y lo digo con mucho orgullo porque fue, pienso, uno de los trabajos más bonitos que realicé hacia atrás. Trabajé en riesgo de mercado en un banco que estaba llegando a Chile, el Rabobank, en esa época. Claro, y efectivamente el riesgo de mercado era una temática en ese momento. Estamos hablando del gobierno, yo le diría Piñera 1, era una temática poco conocida. Tan así que muchos de los estándares que estábamos implementando, llámese por ejemplo migrar hacia un Basilea 2, ¿ya? Y normas internacionales y FRS, todavía no estaba tan masificado en Chile, ¿ya?
Fue un área muy bonita porque me tocó trabajar con estándares un poco más internacionales de control de riesgo. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? En general, en el mundo de los riesgos, las normativas se están revisando y constantemente actualizando, ¿ya? Piensen de hecho, porque les estoy hablando de aproximadamente entre el año 2008 y 2010, tuvimos entre medio la crisis subprime. Entonces, muchas normativas también tuvieron que ser revisadas para poder tratar de evitar nuevas burbujas inmobiliarias, ¿ya? Todo esto como una suerte de mini introducción para el concepto de riesgo de mercado, ¿ok? Por ahora no voy a mencionar fechas, solamente comentarles que va a quedar entonces enviada esta masterclass y que después para el módulo 3 se va a continuar con métodos de valoración tipo KPM, Capital Asset Pricing Model, y luego método de valoración APT. Entonces la idea es que ustedes mentalmente ya vayan haciendo esta conexión de, perfecto, el concepto de riesgo sí está relacionado con también la posibilidad de valorizar activos, pero son cosas distintas. El riesgo y el retorno conversan, pero son efectivamente temas distintos. El riesgo es algo que yo quisiera evitar y el retorno es algo que yo quisiera maximizar. Dicho en otras palabras, el riesgo yo quisiera minimizarlo y el retorno maximizarlo. Y de hecho, todo eso está justamente metido en un solo modelito, que es el del KPM, que lo vamos a revisar en el módulo número 3. Vamos entonces con la sesión de hoy. ¿Ya? Al finalizar este módulo, ustedes serán capaces de identificar, analizar y gestionar eficazmente el riesgo de mercado. ¿Ya? Esto incluye comprender fuentes, tipos de riesgo de mercado, entre algunas ya vamos a ir mencionando riesgo de tasa de interés. Les pregunto, ¿qué ha pasado actualmente con las tasas de interés en el mundo? No sé cuán conectados están con estos temas, pero ¿qué ocurrió? Y en particular en Chile además tenemos nuestro propio ajedrez, porque desde antes de la pandemia ya teníamos volatilidad dado el estallido social. Eso le pegó muy fuerte, ¿no es cierto?, al mundo de las inversiones. Pero después de la pandemia, agréguenle la guerra, Rusia-Ucrania, se generaron escenarios de inflación. Entonces los bancos centrales salen a subir la tasa, ¿ya? Eso también sube la tasa de descuento de todo el resto de los instrumentos que están dando vuelta en la economía, ¿ok? Bien, esto hace que cambie entonces también la valorización de los activos. Después tenemos el riesgo de tipo de cambio. Ustedes saben que el dólar ha ido subiendo, subiendo. En el último tiempo se ha pegado una bajada. Va a depender del momento en el que vean esta masterclass. El dólar es imposible. Uno puede establecer ciertos lineamientos, pero se mueve todos los días con las noticias económicas, ¿ya? Y entonces, si yo, por ejemplo, recibo flujos futuros en dólares, me gustaría mitigar este riesgo, riesgo cambiario, ¿ya? Y riesgo de precios de activos. Y ahí encontramos, por ejemplo, el mundo de las acciones, etc. La idea es poder aplicar diversas herramientas y estrategias de gestión de riesgo. ¿Ok? Ustedes, no sé si tendrán experiencia, si quisieran invertir en el mundo del mercado de capitales, probablemente acuden donde un ejecutivo de inversiones y él les va a entregar un resumen de acuerdo al perfil del inversionista de ustedes, cuánto apetito o aversión tienen al riesgo, etcétera. ¿Ya? Estrategias y herramientas de gestión de riesgo. En general, cobertura y diversificación. Hay instrumentos que nacieron originalmente para cubrir riesgo y también se usan para invertir, para especular, ¿ya? Pero ese es un mundo distinto y en general son escenarios súper apalancados, con mucha volatilidad. Así que también mi sugerencia es tener ojo, si en algún minuto quieren invertir en el mercado de capitales, ojo con las criptomonedas que están muy de moda, porque son instrumentos de alto riesgo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a estar revisando identificación y comprensión del riesgo de mercado, aplicación de herramientas y estrategias de gestión de riesgos, evaluación de implicaciones para la toma de decisiones. Y vamos a estar revisando un recito al final que les tengo preparado en el Excel con un concepto que se llama el valor en riesgo, ¿ya? Bien interesante y muy útil. Vamos entonces. Lo primero que vamos a hacer, voy a ponerles este videito en donde les voy a, primero quiero que mientras lo escuchan y lo ven, puedan ir pensando en estas tres preguntas que les voy a realizar de activación de aprendizajes previos. Hasta ahora, ¿qué entendemos por riesgo? ¿Qué sería el riesgo de mercado? Y cómo esto afecta las tomas de decisiones en el ámbito personal y también en el ámbito de la economía.
Vamos activando entonces estos aprendizajes y revisemos el siguiente video. Bueno, y lo vamos a ir cortando por acá. Fíjense una cosa adicional a todo lo que revisamos que complementa lo que hemos estado comentando y lo vamos a ver ahora más en detalle. Pero fíjense acá abajito que dice Grupo Bancolombia Capital. ¿Ya? Quise hacerlo intencionalmente de esta manera para que puedan también ir comprendiendo que la gestión de riesgos de mercados es algo global. Dado que estamos en el contexto de la globalización de mercados abiertos, se generan entonces de manera más volátil y agresiva estos riesgos de mercado que vamos a ir comentando ahora a continuación. Ya. Sigamos entonces con la presentación. Identificación y comprensión del riesgo del mercado. ¿Ok? Bien. Em, la idea es acá entonces tratar de identificar las fuentes y tipos de riesgo de mercado. ¿Ok? En concreto, estos riesgos tienen que ver con la tasa de interés, el riesgo cambiario y el riesgo de precios de activos. ¿Ya?
Eh, Ahora, dicho esto, les quiero mencionar que en general cuando ustedes estén trabajando en la analítica de riesgos financieros en la finanza, tienen que tener siempre dos cosas en mente, ¿ya? Que son las más importantes finalmente. El tiempo y la tasa de interés, ¿ya? Esto me conecta al presente y al futuro y son canales de comunicación de los precios, de los bienes y servicios y de los instrumentos de inversión, ¿ya? Entonces tengo tiempo y tasas de interés, ¿ok? Obviamente, entre medio va a estar jugando el tema del riesgo y el retorno esperado. ¿Ya? A grandes rasgos, propiamente tal, los riesgos de mercado van a ser tres. Riesgo de tasa, riesgo de tipo de cambio, y a veces está en una línea sutil si yo voy a incluir o no el riesgo de liquidez, que es más bien un riesgo de tesorería. Como les comentaba, a mí me tocó en particular trabajar en esta área fuerte, en una mesa de dinero del Rabobank, un banco holandés, y entre otras cosas les comento que todos estos riesgos están sujetos a controles normativos diarios que se tenían que reportar en esa época a la Superintendencia de Banco y que hoy día es la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué está detrás de todo esto? Poder comprender cómo estos riesgos pueden impactar en los mercados financieros y en las inversiones. El control de estos riesgos existe para poder mantener la estabilidad del sistema financiero. ¿Ya? Por eso es que en las crisis económicas, por ejemplo, una reserva federal sale al salvataje o intenta salir al salvataje de grupos económicos, Lehman Brothers, Citibank, etcétera, porque no es lo mismo que quiebre, lamentablemente, el kiosco de la señora Juanita de la esquina, que quiebre una banca completa que está relacionada con otros sectores de la economía. ¿Ya? Eso es lo que está detrás de la gestión de este tipo de riesgo. ¿Ok? Es un bien, finalmente, dedicar recursos y tiempo a este tipo de monitoreo de indicadores. Vamos entonces también a analizar ejemplos concretos y casos de estudio para ilustrar cómo estos riesgos se manifiestan y afectan los distintos contextos económicos y financieros. ¿Ok? Vamos entonces. Entonces les mencioné, los riesgos en general de mercado van a ser de tasa, de tipo de cambio, y el de liquidez, a veces, como les comentaba, está en esta línea difusa de si considerarlo o no. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? No estoy esperando que sean expertos en cálculo, pero quédense con esta noción básica. Se proporciona un bono. ¿Qué es un bono? ¿Ya? Es un instrumento financiero que para el que lo emite, yo como compañía me quiero financiar, emito deuda, para mí es un instrumento de deuda. Me entra caja, pero tengo que devolverla en el tiempo. Y para la persona que me prestó, para la institución que me prestó este bono, es un instrumento de inversión. Te proporciona un bono con un valor nominal de 1.000, tasa cupón del 5 y tasa de interés del mercado del 4. Me empiezan a dar los parámetros que yo tengo que después colocarlos en una tabla de cálculo. El bono dura 5 años y eso significa que en 5 años tengo que devolverlo. Calcular el precio actual del bono si la tasa de interés aumenta en un punto. ¿Cuál es la lógica acá? Como estos instrumentos, todos los días yo les tengo que hacer lo que se llama, se los voy a anotar acá en el chat, pero no sé si lo van a poder visualizar en la masterclass, pero se los voy a mencionar para que lo revisen después también, el mark to market. En el balance diario, ¿ya? De las compañías, de los bancos, yo cuando tengo instrumentos que se valorizan con tasa de mercado, tengo que, de alguna manera, estipular en el balance cuánto varió el fair value, el valor razonable de este papel. ¿Ya? Entonces, si la tasa de interés sube un punto, ¿cuánto me variarían los papeles que tengo tanto en activos como en pasivos? Desarrollaron los genios de la física y de la matemática. ¿Ah? No sé cómo andan con esos temas, pero la base de las matemáticas modernas está en el cálculo que desarrolló Newton y Leibniz por ahí por el 1760, que fue la base también, de hecho creo que un poquito antes, si mal no recuerdo, fue la base para la física moderna. Y de ahí salen conceptos de derivada, finalmente los que lo usamos en finanzas. Y la derivada es cuánto varía el valor de mi instrumento si la tasa de interés varía un punto base. Y ahí entonces menos 1p, ¿ya?
¿Por qué le pongo negativo? Porque yo sé que si la tasa sube, el descuento es mayor, mi valor presente se hace más chiquito, multiplicado por la derivada del precio sobre DI. Lo vamos a explicar a continuación. ¿Ya? P es el precio del bono. dP de I es la derivada del precio del bono. Sabemos que la duración es de 5 años y el cambio en la tasa de interés es de un punto. ¿Ok? Entonces podemos usar la siguiente fórmula para calcular el cambio en el precio. Fíjense hacia atrás. Menos 1 por P, ¿ya? Menos 5, ¿ya? Em, por 1 partido por 100. Esto, porque lo llevo a base porcentual, ¿ya? Y entonces me queda menos 0,05. ¿Qué significa esto? La duración modificada nos da el cambio porcentual en el precio del bono. Y en concreto esto significa que si la tasa de interés, dado este cálculo, sube un punto porcentual, el precio del bono cae un 5%. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Porque estos son instrumentos que en el mercado secundario yo podría salir a transarlos. Si yo lo transara, dado este cambio, voy a estar recibiendo un poquito menos de plata. Y situación inversa si la tasa de interés baja. ¿Ya? Entonces, en resumen, si la tasa de interés del mercado aumenta en un punto base, el precio del bono disminuirá en un 5%. Riesgo de tasa, riesgo de mercado. Piensen, traten de extrapolar esto con muchos instrumentos en un balance más grande y complejo y sofisticado de un banco, por ejemplo, que incluso puede transar derivados financieros exóticos. ¿Ok? Bien. Dado esto, esa es una pequeña aproximación para el riesgo de tasa. Use la misma lógica para pensar en el riesgo de moneda. Si yo tengo la esperanza de recibir $1.000.000 en 30 días y el tipo de cambio sube o baja, ¿cuánto varían esos flujos esperados? Y hay herramientas para cubrir esa volatilidad, en este caso el forward, un instrumento derivado financiero. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es establecer estrategias de mitigación. ¿Ya? Vimos que yo efectivamente podría sufrir una caída en el precio del bono. Podría tener una merma en mis flujos si son en dólares. Entonces, tengo herramientas para poder cubrir esto. En general, trato de cubrir los flujos con una operación inversa. Les pongo el siguiente caso. Vamos a suponer que yo voy a recibir $1.000.000. Entonces, yo tengo mi balance acá en pesos chilenos. Lo que puedo hacer es con otra entidad decirle, mira, en 30 días más yo no quiero sufrir el riesgo de tipo de cambio. Puede que suba, baje, pero hagamos lo siguiente. Yo te voy a pasar $1.000.000 que me van a llegar y tú pásame el $1.000.000 multiplicado por 9,20. Fijemos el tipo de cambio. Entonces yo me aseguré que voy a recibir 1.000.000 multiplicado por 920. Ahora, ¿qué ocurre? Puede que el tipo de cambio esté en 9,70 en ese momento. Entonces, a lo mejor el gerente de finanzas me puede decir, puta, perdimos plata. Sí, pero en jerga coloquial, yo no sé cómo puedo tratar de anticiparme, pero siendo súper gráfico, no tengo una bolita mágica, no sé, que me permita realmente adivinar lo que va a ocurrir. Entonces yo le digo, sí, subió, está bien, pero yo no soy una empresa de especulación, soy una empresa, por ejemplo, que vende alimentos. Entonces yo tenía que cerrar este riesgo. Bueno, todo eso se discute de todas formas en los comités de activos y pasivos, pero lo importante fue que cubrí una volatilidad. ¿Ya? Eso respecto del segundo punto, el uso de instrumentos financieros derivados. ¿Ya? Eh, En el mundo de las acciones, yo trabajo con la diversificación de carteras. Se demuestra matemáticamente, si por ejemplo yo quisiera invertir en el retail chileno, que invertir solamente en acciones de Cencosud no es lo mismo que invertir en Cencosud, Falabella y La Polar, por ejemplo. Al diversificar, poner los huevos en distintas canastas, yo disminuyo el riesgo total de la cartera. ¿Ya? Y habría otra herramienta que son la implementación de estrategias de cobertura. Les quiero dar acá un ejemplo. Cuando estuve en Rabobank, banco holandés, nos financiábamos barato con Holanda. Era un privilegio. Pedíamos platita más barata a Holanda y colocábamos acá los créditos a una tasa mucho mayor. Y el diferencial era el margen, la utilidad del banco. Pero yo tenía que devolverle esta platita a Holanda. Se tomaban depósitos a 30, 60 días. Bueno, si eran operaciones más grandes, el financiamiento era mayor. Entonces yo en 30, 45 días tenía que devolverle los dólares
Entonces yo tomaba un derivado financiero que me ayudaba a cubrir este riesgo que tenía que devolver. De hecho, ese tipo de estrategia de cobertura global se llamaba el Money Market Security Book. ¿Ah? Les doy estas jergas para que un poco se vayan impregnando de la terminología un poco más internacional también del uso de estos instrumentos. ¿Ok? Bien. Eso entonces hasta ahora. Entonces, veamos el siguiente caso. Una empresa multinacional está preocupada por el riesgo cambiario debido a la exposición en monedas extranjeras. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más adecuada? Aumentar la concentración de inversiones en activos de la misma moneda, utilizar contratos de futuro de divisas e ignorar el riesgo cambiario. Claramente la C descartada, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, y vamos a suponer que, por ejemplo, yo voy a, por el contrario, voy a tener pasivos, deudas en dólares. Entonces, no quiero que el dólar crezca mucho, ¿no es cierto? Trato de cerrar ese riesgo. Eh, Aumentar la concentración de inversiones en activos, entonces estaría descartada, porque les acabo de demostrar que tú y yo también podría tener pasivos en el balance. Entonces la respuesta B sería la más acertada. Utilizar contratos de futuros de divisas para fijar el tipo de cambio. ¿Ya? Cuando hablemos de futuros, efectivamente estamos hablando de estas operaciones en el tiempo y estarían incluidos también los derivados. ¿Ok? Evaluación de implicaciones en la toma de decisiones. Como el riesgo de mercado influye en la valoración de activos, ¿no es cierto? También, como hemos visto en la valoración de mis pasivos, esto tiene repercusiones en las decisiones corporativas y en la gestión de cartera. ¿Ya? Para esto, entonces, las personas encargadas de este tipo de, en estas áreas, tienen que tener un buen conocimiento de el funcionamiento de estos instrumentos y también estar constantemente actualizados de qué está ocurriendo en la economía. Estar pendiente de la reunión de política monetaria del Banco Central, qué está pasando con la Fed en Estados Unidos, cómo están las expectativas de crecimiento de China, cuánto ruido hay en Europa con la guerra Rusia-Ucrania, etcétera. ¿Ok? Entonces, tengo que estar de alguna manera conectado con lo interno de la compañía y con lo externo. Por eso, esta noción de riesgo de mercado, de vincularlo con los eventos externos ya de una compañía. Y esto entonces claramente me repercute en la valoración de activos, también de pasivos, en las decisiones corporativas y gestión de cartera. ¿Ya? Esto eventualmente me va a llevar a armar árboles de toma de decisiones respecto de inversiones y rentabilidades esperadas, y también entonces destinar recursos para gestionar y mitigar estos riesgos. ¿Por qué esto es interesante? Que los quiero llevar a la siguiente reflexión. No sé cuántos de ustedes habrán emprendido, probablemente la mayoría eh, nos hacemos parte de una compañía, un negocio que ya inició, ¿no es cierto? Bien, pero cuando tú emprendes, echas a andar una maquinita, si tienes que contratar a alguien y empiezas a asumir todo este tipo de desafíos. Entonces, lo importante es cumplir la misión y la visión estratégica del negocio. Las pymes, por ejemplo, en Chile, ¿ustedes creen que tienen la capacidad de destinar áreas y recursos para controlar los riesgos? Quizás muchas veces no, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de destinar algo de tiempo en esto, porque este tipo de eventos negativos es algo que te podría pegar en el balance y en los márgenes. Entonces, la reflexión es que partiendo de un modelo de negocio, una estrategia, que esto incluye a la banca, una visión inicial, termino destinando recursos a un elemento adicional que es la gestión de riesgo. Y esto es así en el mundo de negocios. Piensen que incluso hoy en día está muy de moda la responsabilidad social empresarial, las finanzas sustentables, la gestión inclusiva dentro de recursos humanos, etcétera. Se les pone presión a las compañías para incluir elementos más allá de la visión y la visión inicial. Piensen cuánto mucho más en el mundo de las finanzas. ¿Ok? Bien. Entonces, la siguiente pregunta, para ver cómo estamos ya con lo que hemos aprendido. Valoración de activos. El riesgo de mercado no afecta a la valoración de activos, y esto claramente es falso. Y la pregunta parece quizás un poco obvia, pero por sobre todo, eh, a donde los quiero llevar es a que, de nuevo, reflexionemos respecto de que este concepto de riesgo como un evento negativo no es solamente medir la volatilidad, también tengo que tener claro que lo tengo que conectar con el precio de mis activos o pasivos financieros. ¿Ok? Bueno, era falso, por si acaso. Bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos visto?
riesgo de mercado, que son riesgos de tasa, de tipo de cambio y algo de liquidez. Les voy a mencionar ahora el riesgo de liquidez, que de hecho justamente no lo puse tan en detalle, ¿ya? Las tesorerías de las compañías y de la banca concentran flujos en el corto plazo, ¿ya? Para pago de costos fijos, etcétera. Mi negocio puede ser muy rentable, pero si mi cobranza, por ejemplo, se extiende mucho en el tiempo, voy a tener problemas de caja. Bueno, piensen cuánto mucho más en el mundo de las finanzas de la banca, en donde tengo el dinero colocado en la economía. Entonces, el riesgo de liquidez, que en general, además en la banca, los riesgos de mercado se miden en relación a el riesgo de liquidez es muy, muy importante, y es cuánto capital de trabajo necesito, por ejemplo, en 30 o a la superintendencia de banco, que hoy día es la comisión para a cargo de la gestión de este tipo de riesgo, ¿ya? Y en concreto, em, yo, por ejemplo, cuando trabajé en esta área, les puedo mencionar que, claro, con mi jefe siempre decíamos, bueno, somos como los policías de la mesa de dinero, pero éramos también un aliado estratégico, porque la mesa de dinero, piensen, las áreas de inversión, es el área de ventas dentro de los servicios financieros. ¿Y cuál es la meta de ellos? Vender, vender y vender, colocar y colocar, invertir. Yo también hago otras asignaturas de, por ejemplo, presupuestos. Eh, el primer presupuesto que uno arma en una compañía es el de ventas, porque las ventas son las que me dan de comer. A IPP, por ejemplo, no le da de comer la cantidad de computadores o de sillas, son los flujos futuros, las matrículas de los alumnos. Del Estado. Ya yo siempre doy ese ejemplo, que las compañías se valorizan por la capacidad de generar flujos, ¿ok? Presupuesto, compras, producción, etcétera. Todos los otros presupuestos que son prácticamente puros egresos, etcétera. ¿Ya? A la visión de la visión del negocio, tengo que también dedicar recursos. Ellos están preocupados de invertir. De mercado, el área, o el bonito desafío yo y mi jefa. Siguiente concepto, VAR, en inglés, Value. Esto también lo teníamos que monitorar el caso del 95%, pero en general, en resumen, es algo así como lo siguiente. Ustedes tienen un paquete de inversiones y dicen, ok, con un 97%, por ejemplo, de confianza, yo sé que no voy a perder más de $1 millón en base a una simulación histórica, en base a una simulación estadística de Monte Carlo, etcétera. Hay distintas formas de calcular el VAR. ¿Y por qué esto es importante? Porque es el valor en riesgo. Es efectivamente todo lo que hemos conversado ya matematizado. De hecho, en el VAR yo puedo considerar el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés, lo consolido, pero también tengo que aprender a diferenciarlo. Todo esto obviamente en un periodo de tiempo específico. ¿Se acuerdan que les mencioné que tengan siempre en mente tasa y tiempo? Esto del VAR, les voy a mostrar ahora, tiene mucho que ver con la distribución normal. Fíjense que aquí se empiezan a juntar elementos que probablemente han visto en otras asignaturas del pregrado, macroeconomía, estadística, pero es la forma en la que ocurren los elementos, los fenómenos, los eventos naturales, incluida la economía, la distribución normal, es lo que más se asemeja a la realidad. ¿Ya? Avancemos un poquito entonces. ¿Cómo funciona el VAR? El VAR se calcula utilizando diferentes métodos. ¿Ya? Tenemos que considerar el tiempo, la probabilidad y la magnitud, la cantidad de dinero que se puede perder. ¿Para qué sirve? Con esto yo gestiono el riesgo, como les mencionaba, cumplo con las regulaciones y me permite comparar inversiones. Racionalmente, ustedes debieran tomar inversiones, si comparan inversiones que tienen un mismo retorno, racionalmente debieran elegir la que tiene menor riesgo, ¿no es cierto? Entonces me permite comparar.
Por ejemplo, imaginemos que el valor de una cartera de inversiones es de 10.000 euros al día. Esto significaría que si aplicáramos el 95% de probabilidad, no perderíamos más de 10.000 euros en un día. 10.000 euros es harto, son 10 millones de pesos más o menos. Pero claro, para un banco quizás no es tanto, pero sumado día a día sí empieza a tener peso, ¿no es cierto? Ya. Esta es la distribución normal. Así se comportan los fenómenos en la realidad. ¿Qué significa esto? Que la mayor, y esto tiene que ver con todo, distribución de coeficiente intelectual, dependiendo cómo se mida, porque hasta eso hoy día está siendo cuestionado, estatura promedio de, por ejemplo, personas, peso, longevidad y también en el mundo de las inversiones. La mayor parte de los ejemplos se concentran en el centro, se dan cuenta, el 80, 90%. Y tengo los extremos. ¿Han escuchado este concepto del Pareto del 80-20? Usualmente las compañías, el 20% de ciertas cuentas contables concentran el 80% de los egresos. Y en eso me tengo que concentrar. Bien, bueno, en el mundo de las inversiones, yo aquí tengo eventos extremos de pérdida y, pérdida y ganancia, ¿no es cierto? Pero mayormente todo se concentra en el centro. Y eso es lo que queda aquí reflejado en este gráfico. Fíjense que este es un gráfico del Nasdaq, la volatilidad del Nasdaq, obviamente, los retornos, por eso se habla acá en porcentaje, ya tanto retornos como pérdidas. Y la mayor parte está concentrado justamente en el centro, distribución normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos por el Excel. Les tengo un casito preparado y vamos a, entonces, se los voy a compartir, revisar por acá. Ejercicio del módulo 2. Y lo vamos a agrandar un poquito. ¿Ya? Por varias secciones. El valor total de la cartera es de $1.000.000. Entonces, anotamos acá al ladito, total cartera. Ustedes pueden desarrollar su propio método para desarrollar este tipo de problemas, ¿ya? Yo aquí les doy una idea. Total cartera, pueden ir armando sus propios paneles de control. Bueno, 1.000.000, puede ser dólares, euros, qué sé yo. El inversor quiere calcular el VAR, ¿ya? Con un 95% de confianza. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan la curva que vimos? Va a estar concentrado, digamos, voy a dejar en los extremos un 2,5 en un lado y un 2,5 en el otro. ¿Se entiende? El 95% está concentrado entonces en, eh, en la parte del medio de la campana. Esto se llama la campana de Gauss, la distribución normal. ¿Ya? 95% de confianza, horizonte temporal de un día, o sea, cuánto podría ganar o perder en un día. En este caso es cuánto podría perder. Suponemos que los rendimientos diarios de la cartera siguen una distribución normal con una media de 0 aquí y desviación estándar del 1,5. Tengo que entregar esos otros parámetros, ¿ya? No entremos mucho en eso, solamente mencionarles que la desviación estándar, recuerden que es la volatilidad promedio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el nivel de confianza. Para un nivel de confianza del 95, el valor crítico Z corresponde a menos 1,65. Esto es una tabla que está parametrizada, ¿ya? Ya. ¿Y esto qué significaría? Hay un 5% de probabilidad de que la pérdida exceda este valor en un día determinado, ¿no es cierto? Porque el nivel de confianza es del 95. 95 más 5 me da 100. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. El valor de la cartera es de 1.000.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en la banca yo a lo mejor quiebro este riesgo, tengo que a lo mejor disminuir el valor de lo que tengo invertido, porque tengo mucha exposición, ¿ya? Bueno, el Z-score 1,65 y la desviación estándar 1,5%. En concreto, yo parametrizo esto y me queda que el VAR, ¿ya? Va a ser de 24.750. Entonces, con un 95% de probabilidad, yo no debiera perder más que 24.750 euros o dólares. Y vamos a suponer que el límite normativo, puede ser interno o externo, fuera de 20.000. Ah, entonces lo quebré. Estoy fuera de este límite. Rápidamente tengo que tomar alguna acción desde el punto de vista de la mesa de dinero. ¿Ya? Interpretación. El inversor puede esperar que en un 95% de los días, claro, si yo hago esto como una simulación histórica, ¿ya? 360 días, etcétera, la cartera no supere los 24.750 en términos de pérdida. Pero existe la probabilidad de que sea mayor, un 5%, que es chiquita. ¿Ok? Bien. Esto es la lógica entonces respecto del VAR, el valor en riesgo.
Bien. Y entonces, resumen y cierre de la clase, riesgos de mercado, riesgo de tasa de moneda y algo les mencioné del riesgo de liquidez. Lo dejé arribita porque en general es el primer riesgo que uno menciona como de tesorería, pero vimos que no está tan claro. Lo que pasa es que cuando yo trabajé en riesgo de mercado también teníamos que monitorear este riesgo, básicamente porque se reporta a la SUPER, bueno, ahora a la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Pero es un riesgo que tiene esta connotación como de carácter interno de tesorería, ¿ya? Y entonces estos son riesgos externos que afectan la volatilidad y la toma de decisiones financieras. Súper bien. Entonces, vamos a ir ya cerrando la clase y vamos a hacer el último ejercicio y con esto ya quizás em, vamos a ir cerrando. Voy a abrir un Google, ¿ok? Para que lo hagamos en conjunto. Y vamos a compartir entonces acá la manera en la que ustedes podrían, por ejemplo, monitorear el valor de algún activo. Entonces nos vamos a ir arribita y les vamos a poner Yahoo Finance. Hay muchas plataformas para ver valores de activos. Y este es el ejemplo que he estado dando en las últimas clases. Vamos a poner acá arribita Nvidia, que es una compañía del Nasdaq que la está rompiendo porque está vinculada con el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense acá, me va a cargar el valor del precio de la acción y nos vamos a ir acá al ladito, le vamos a poner Statistics. Bueno, acá me entrega una serie de datos, la capitalización de mercado. Hoy día Nvidia vale no sé cuántas veces el Producto Interno Bruto de Chile, creo que más de 100 veces. Realmente es algo que de hecho da un poco de susto. Los analistas están preocupados de que sea una burbuja, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Les quiero mostrar un poco de herramientas de análisis técnico. Cuando ustedes cargan el gráfico acá del precio de las acciones de Nvidia, todo esto obviamente tiene que ver con el riesgo de mercado, ¿no es cierto? ¿Ya? Se empieza ahí a cargar y ven entonces el volumen de transacciones, el precio. Em, ¿Y qué es lo interesante acá? Que yo, por ejemplo, lo tengo a 6 meses y veamos cómo está hace un año. Si yo lo veo en términos diarios, probablemente voy a estar viendo mucha volatilidad. ¿Se dan cuenta? Ya un día ni hablar. Mucha volatilidad. Cuando me extiendo en el tiempo, yo también asumo un riesgo mayor, pero en este caso, esta línea claramente toma una tendencia al alza. En el year to day, un año y 2 años, vemos cómo ha ido creciendo. Se mantuvo relativamente normal en 2023, pero algo pasó en 2024. Fíjense, el 2023, octubre, y el 2024, algo ocurrió y empezó a crecer eh, por em, el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Bien, y esto es lo último que les quería mostrar. En general, uno se también apoya en tipo de herramientas de análisis técnico y análisis fundamental para monitorear los riesgos de mercado. ¿Ya? Súper bien. Entonces, em, si les parece, ya vamos a dejar la sesión hasta acá. Esto va a quedar grabado y les envío un saludo cordial, ¿ya? Espero que hayan tenido una sesión grata y los invito a seguir revisando el material entonces a través de la plataforma, ¿ya? Estamos en contacto entonces y mucho ánimo en lo que queda de sus estudios. Seguimos al habla. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao.